Ahora vamos a hablar de la esperanza condicional, primeramente recordando las definiciones clásicas en los cursos de estadística, para después pasarlos a variables aleatorias y posteriormente a procesos estocásticos, ya que este tema es esencial para la comprensión de las martingalas y para las integrales estocásticas de Ito. Comenzamos con la esperanza condicional para variables discretas. Sabemos, como lo dijimos hace rato, de los cursos de estadística, que la probabilidad condicional es la probabilidad de A dado B, que así se leía, lo recordarán, como la razón entre la probabilidad de la intersección de los eventos, donde el evento B es el evento condicional, es decir, A, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B, sobre la probabilidad de que haya ocurrido el evento B. Además, también recordaremos que la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad de A si solo si los eventos son independientes. Aún más, hay que recordar que para esta definición, es necesario que la probabilidad de B tenga un valor distinto de 0. La probabilidad condicional la podíamos interpretar de la siguiente manera. Suponiendo que el evento B ha ocurrido, esta información va a cambiar la medición de la probabilidad. En particular, sabemos que la probabilidad del complemento de B va a ser 0 y la probabilidad del evento B es 1. El evento B entonces se convierte en nuestro nuevo espacio muestral omega prima. Y ahora todos los eventos de interés son subconjuntos de este conjunto, de este espacio muestral omega prima. Por lo que para obtener la nueva medida de la probabilidad sobre este espacio muestra omega prima, hay que normalizar las probabilidades de la intersección dividiéndolas entre la probabilidad de la condicional. Gráficamente lo podemos visualizar de la siguiente manera. Tenemos un espacio muestral omega, que sería nuestro espacio en un diagrama de Venn, y los eventos A y B, donde el evento B y el evento A tienen cierta intersección. Así, si ya ocurrió el evento B, entonces la región marcada por el conjunto B es ahora nuestro espacio muestra, y la intersección es ahora nuestros eventos de los que deseamos calcular la probabilidad. Además, la probabilidad fuera de este evento, para la probabilidad condicional, fuera del espacio muestral B, es 0, y la probabilidad de todo el espacio B, como debe ser cualquier distribución de probabilidad, tiene que ser 1 para todo el espacio muestra B. Podríamos definir también la función de distribución condicional de una variable aleatoria. Ya lo hicimos también en los cursos de estadística, de la variable aleatoria x dado el evento b, denotado por esta ecuación. F de x dado b es la probabilidad de la intersección, que en este caso es la probabilidad acumulada para las x hasta x, y la probabilidad de b sobre la probabilidad de b. También podemos definir la esperanza condicional de x dado b como el valor esperado de x multiplicado por la función indicador de b sobre la probabilidad de b. Esta va a ser nuestra ecuación número 1, donde la función indicador es i de sub b de omega es 1 si omega pertenece al conjunto b, que es como está definida la función indicadora, y
0 si W, si este evento o esta variable no pertenece, o este elemento no pertenece al conjunto B. En general así se define la función indicadora. Si X es una variable aleatoria discreta, entonces la ecuación 1 la podemos transformar de la siguiente manera. Recordemos que el valor esperado de una variable se define como la variable multiplicada por la probabilidad. Y en este caso, como es una probabilidad condicional, entonces va a ser la sumatoria a todo el espacio muestra de x de k por la probabilidad de omega, intersección con b, sobre la probabilidad de b, como lo dice la definición de valor esperado. Y va a ser entonces la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito para todos los valores que tenga la variable aleatoria discreta x de k multiplicada por la probabilidad de que x tome el valor de x dado que ocurrió b, que esa es precisamente la probabilidad. Si x tiene una función de densidad f de x, entonces vamos a tener lo siguiente, que el valor esperado de x dado b es 1 entre la probabilidad de b, la integral, como también ya lo recordaremos, a todo el espacio muestra de nuestra variable aleatoria, ahora multiplicada por el función indicador para que solamente sean los valores que están adentro de b, por la función de densidad f de x. Y podemos utilizar otra definición para la función indicadora, que es que la integral ya no sería a todo el espacio muestra, sino únicamente al espacio b de la condicional por x por la función de densidad f de x. Así se acostumbra utilizarlo. Ejemplo número 1. Esperanza condicional de una variable aleatoria uniforme. Recordemos ahora la distribución uniforme. Consideremos la variable aleatoria x omega igual a omega en el espacio omega mayúscula, y este espacio omega mayúscula es el intervalo semicerrado de 0 a 1, con función de probabilidad p, tal que, bueno, recordemos que la función de probabilidad uniforme es b menos a entre el intervalo que sería 0, 1, 1 menos 0, así que me va a quedar que la probabilidad de este espacio en el intervalo de a a b va a ser b menos a. Claramente x tiene una distribución uniforme con parámetro 0,1 y su función de distribución está dada, como lo recordamos, con nuestra función de probabilidad, de distribución de probabilidad f de x, como la probabilidad del vacío igual a 0 si todavía no entra al espacio muestra. Y dentro del espacio muestra de 0 a x va a ser x, y cuando ya ha concluido o terminado con el espacio muestra va a ser 1. Aquí se muestra una gráfica, a la izquierda la variable aleatoria uniforme en la línea punteada y su promedio o su media o su esperanza matemática en la línea horizontal sólida, y a la derecha la misma variable aleatoria x y sus esperanzas condicionales dadas por subconjuntos del espacio muestra, y además son conjuntos disjuntos de AI, en este caso en 5 particiones, una partición de 5 elementos, además del mismo tamaño. Estas esperanzas condicionales se van a poder interpretar como una variable aleatoria discreta con valores constantes distintos a los conjuntos AI, como recordamos que es una función de probabilidad discreta. Ahora suponemos que uno de los eventos, que ya lo dijimos ahí, para una partición de AI, que fuera, por ejemplo, i-1, el intervalo todos igual del mismo tamaño, i-1 sobre n,
y el otro extremo del intervalo I sobre n, abierto y cerrado, y igual a desde 1 hasta n. Supongamos que ha ocurrido ese evento y se recuerda que la función de densidad es igual a 1 en el intervalo de 0 a 1, y se nota entonces que la probabilidad de AI va a ser, como es uniforme, va a ser 1 sobre n, porque hay n particiones o subconjuntos. E de x dado AI, entonces va a ser 1 entre la probabilidad de AI, la integral a todo el espacio que va a ser en este caso AI, de la variable por la función de densidad f de x. Y esto va a ser igual a n por la integral desde i, desde menos 1, desde i menos 1 sobre n hasta i n de x. Y esto sacando esta integral es igual a 1 medio por 2i menos 1 entre n, que son las esperanzas condicionales EI que se ilustraban en la figura anterior, los escaloncitos pues, para cada AI. El valor de la esperanza matemática de x dado AI es la esperanza actualizada sobre el nuevo espacio AI, dado que AI ha ocurrido. Y aquí aparecerá el primer ejercicio, comprobar esta integral de la ecuación 2. Ahora consideraremos una variable aleatoria discreta y sobre omega, que toma los distintos valores y en los conjuntos AI. Es decir, ahora una variable discreta que esté dentro de los subconjuntos en los que se particionó el espacio muestra omega. Es decir, ahí va a ser el conjunto de las omegas tales que y de omega toma el valor de y, con i igual de 1, 2 a todo el espacio muestra. Los AI se dicen que son particiones disjuntas del conjunto omega. Y recordemos lo que son las particiones. Las particiones son tales, son subconjuntos de un conjunto, tales que la intersección entre ellos es 0, es el vacío, perdón, son particiones disjuntas, cuando I es distinto de J, y la unión de todos los subconjuntos debe ser exactamente el conjunto mayor, el conjunto omega en este caso. También suponemos por conveniencia, como siempre, que la probabilidad de cada uno de estos eventos no es 0. Y así, entonces podemos definir para una variable aleatoria x perteneciente al espacio muestra omega con el valor esperado de x menor que el infinito, o sea que tiene un cierto valor esperado que no es infinito, se define la esperanza condicional de x dado y como la variable aleatoria discreta e de x dado y como función de omega igual al valor esperado de x dado AI, que son los subconjuntos de la parte que componen la partición, igual al valor esperado E de x dado que y toma los valores y para omega o w pertenecientes a AI. Voy a utilizar la palabra w para el elemento y omega para la omega mayúscula. Esta será nuestra ecuación 4. Si sabemos que AI ocurrió, nos podemos restringir a la W que pertenece al conjunto AI, y para todos esos Ws, el valor esperado de X dado Y de W va a coincidir con la esperanza condicional clásica dada en la ecuación número 1. Continuando con el ejemplo, en el ejemplo 2 continuaremos el ejemplo número 1 de la variable aleatoria que tiene distribución uniforme. Se interpretarán entonces los valores esperados condicionales de x dado a y como los valores de una variable aleatoria discreta, el valor esperado de x dado y, donde y es constante sobre los conjuntos AI, como decíamos en el escalón. Y
estos subconjuntos ahí, que son todos del mismo tamaño y además son n subconjuntos, tienen límites desde i-1 sobre n hasta i sobre n. En este sentido, el valor esperado de x dado y no es más que una burda versión de la variable aleatoria original x. Es decir, va a ser una aproximación a esta variable aleatoria x, dada la información de que ha ocurrido uno de los eventos ahí. Ahora citemos las propiedades que tiene la variable aleatoria del valor esperado de x dado, bueno, condicional de x dado y. La primera propiedad es fácilmente demostrable y dice así: la esperanza condicional es lineal. Es decir, que el valor esperado de una combinación lineal de variables aleatorias dada la variable y o el evento y es igual a una suma o una combinación lineal de valores esperados de cada una de las variables x y que componen el conjunto de variables aleatorias, dado cada una de ellas, dado y. La segunda propiedad, las esperanzas de x y la esperanza del valor esperado condicional x dado y son iguales. Es decir, que e de x es igual a el valor esperado del valor esperado condicional de x dado y. Esto lo podemos comprobar a partir de la definición de valor esperado y de la observación de que el valor esperado condicional es una variable aleatoria discreta. Bueno, por la definición, el valor esperado de algo es ese algo multiplicado por la probabilidad o su peso probabilístico, es decir, la suma de todos los valores esperados multiplicados por la probabilidad. Y esto es igual a el valor esperado, ya que es una variable aleatoria, es de x por la función indicadora de i del conjunto AI, y va a ser el valor esperado. Ya sabemos que la suma de los valores esperados es el valor esperado de la suma de x dado la función, la sumatoria de la función indicadora, que no es otra cosa más que 1. Así que va a ser el valor esperado de x. Aquí se ha usado pues el hecho de que la suma de la función indicadora es idénticamente igual a 1, porque es a todo el espacio muestra omega. Si x y y son independientes, la propiedad número 3, entonces el valor esperado o el valor esperado condicional de x dado y es el valor esperado de la variable aleatoria x. La comprobación, como x y y son independientes, entonces la probabilidad de los eventos x y y es igual a la probabilidad, a la multiplicación de las probabilidades. La probabilidad de que x pertenece a de la variable x y la probabilidad de que y sea igual a, toma los valores y es igual entonces al producto de las probabilidades. Consideremos la variable aleatoria IA, entonces notamos que los omegas, dado que la función indicadora en AI es omega, es igual a 1, entonces esto es igual a AI. Y este es el conjunto de los omegas tales que y, la variable aleatoria y de W es igual a y. Así que podemos reescribir como que la probabilidad de que x pertenece a A y la función indicadora de AI igual a 1 es igual a la probabilidad de que de la variable x por la probabilidad de la variable y de AI. La otra relación en donde
y de AI es igual a 1, cuando se reemplaza por y de AI es igual a 0, también se cumple. Por esta razón, las variables aleatorias X y Y son independientes. Y para cada omega, W perteneciente a los subconjuntos de la partición ahí, es que el valor esperado de X dado Y es igual al valor esperado de X dado AI, y es igual al valor esperado de X multiplicado por la función indicadora sobre la probabilidad de AI, y es el valor esperado de X por el valor esperado, recordemos de la definición de los valores esperados, de las propiedades de los valores esperados de la variable X por el valor esperado de la variable Y sobre la probabilidad de AI, y esto es idénticamente igual a X. Y aquí se ha usado el hecho de que la probabilidad de, el valor esperado de la función indicadora es 0, como le decíamos hace rato, multiplicando por la probabilidad del complemento de AI más 1 por la probabilidad de AI, como lo dice la función indicadora, y esto es idénticamente a la probabilidad de AI. Y con esto se prueba entonces la propiedad número 3. Así, en resumen, hasta el momento lo que hemos visto es que la esperanza condicional de E de X dado Y de X dada una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria discreta. Y el valor esperado de la variable discreta coincide con la condición del valor esperado de la condicional, coincide con el valor esperado condicional clásico de X dado Y de Y sobre los conjuntos de la partición. En ese sentido, esta variable es una versión burda de la variable aleatoria X. Así que entre menos valores tenga Y, más burda será esta versión, esta aproximación a la variable aleatoria de X dado Y. En particular, si Y es una constante, entonces el valor esperado de X dado Y es el valor esperado de X por Y. Del valor esperado de X, perdón. Si Y asume dos valores distintos, entonces el valor esperado condicional también tomará dos valores distintos. Y la esperanza condicional no es una función de X, sino que es una función de Y. Así que la variable aleatoria X solamente nos va a determinar el tipo de función. Por lo que podemos escribir como la esperanza condicional de X dado Y como una función de Y, donde la función g de Y no es otra cosa más que la suma de todos los valores esperados de X dado Y de Y por la función indicadora sobre los conjuntos Y de Y, sobre los puntos Y de Y. Como segundo tema vamos a ver lo que se le conoce como campos sigma o álgebra sigma. Ya anteriormente hemos hablado de la esperanza condicional de una variable aleatoria en condiciones de una variable discreta. Y recordamos a partir de la ecuación 4 que los valores de Y realmente no importan en la definición del valor esperado condicional, pero fue crucial el hecho de que Y toma valores distintos en los conjuntos omega en los subconjuntos ahí de la partición. Así que la esperanza condicional puede entenderse como una variable aleatoria construida a partir de un cierto conjunto sigma, digamos de subconjuntos del conjunto omega. De manera simbólica podemos cambiar nuestro símbolo entonces de la siguiente manera. El valor esperado de X dado Y es el valor esperado de X dada un cierto conjunto sigma de Y. Este conjunto sigma de Y nos proporciona la información acerca de la estructura de la variable aleatoria.
como una función de las variables de los elementos del conjunto del espacio muestra. En adelante queremos precisar lo que significa esta colección sigma de Y de subconjuntos de omega. Lo llamaremos un campo sigma o un álgebra sigma, y su definición es la siguiente. Un campo sigma, que vamos a denominar con esta F, en el espacio muestra omega, es una colección de subconjuntos de omega. Obsérvese, un conjunto o una colección de subconjuntos de omega bajo las siguientes condiciones. Primeramente, no es un conjunto vacío, no es una colección vacía, ya que, bueno, el vacío pertenece a este campo sigma, que le vamos a llamar desde este momento, y el mismo conjunto omega también pertenece a este conjunto, a este campo sigma. La otra condición es que si un conjunto pertenece a esta colección, a este campo, entonces el complemento también debe de pertenecer. Si un conjunto pertenece al campo, entonces, al campo sigma, entonces su complemento también debe pertenecer. Esto es muy importante cuando queremos demostrar si algún conjunto define o no define un campo sigma. Que si tomas un elemento que pertenece a ese conjunto, el complemento también debe de pertenecer. Y para un conjunto, ¿qué podemos llamarles? Un subconjunto de elementos que pertenecen a este F, entonces, tanto la unión de estos conjuntos como la intersección de estos conjuntos deben de pertenecer al al campo sigma. Si tomas, no sé, 2 o 3 conjuntos en un hipotético espacio o campo sigma, la unión debe de pertenecer, y también la intersección de todos estos que tomes, al mismo conjunto. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos elementales. F1, el conjunto compuesto únicamente por el conjunto vacío y omega. Tendríamos que probar las 3 condiciones anteriores para comprobar que son campos sigma. F2, el conjunto formado por el vacío, el conjunto omega, un cierto conjunto A, que pertenezca claramente a omega también, y su complemento. Para algunos A diferentes del vacío y A diferentes del espacio muestra omega. También habría que comprobar las 3 condiciones que definen al campo sigma o al álgebra sigma. Y F3, la función, el conjunto potencia de omega es F3. F3 el conjunto potencia. Y recordemos que el conjunto potencia es el conjunto A, tal que siempre A es un subconjunto de omega. F1 definido arriba es el campo sigma, en un cierto omega es el mínimo campo sigma. Y F3, que es el conjunto potencia de omega, es el mayor. Y contiene además todos los posibles, bueno, que claro, como definición del conjunto potencia, contiene todos los posibles subconjuntos de omega. Eso es lo que define a un conjunto potencia. Demostrar, en este caso, que los 3 conjuntos dados arriba son campos sigma. Bueno, ahora supongamos que C es una colección de subconjuntos de omega, pero no necesariamente un campo sigma. A través de una adición de más conjuntos de C, se puede siempre obtener un campo sigma. Por ejemplo, el conjunto potencia. Sin embargo, hay razones matemáticas para mostrar que el conjunto potencia es demasiado grande. Pero también se puede mostrar que para una cierta colección C de subconjuntos de omega va a existir siempre un campo sigma, que le vamos a llamar sigma de C, que es el más pequeño de los campos
sigma contenido en el subconjunto omega que contiene al conjunto C. Llamamos entonces a este sigma de C el campo generado por el conjunto o colección C.